Hoy día sé que me van a hacer muchísimas, me las van haciendo por el chat o me levantan la manito y con esa mano levantada, yo ya sé que quieren participar y les doy el pase para que ustedes puedan comentar qué pregunta está surgiendo de todo lo que voy a estar comentando, ¿de acuerdo? A ver, entonces, empezamos, teniendo en cuenta que ya es la hora. Ahora, a ver, muchachos. Hoy día tengo planificado hablar de dos cosas, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a abordar un poco de lo que es el desarrollo del lenguaje. Lo vamos a hablar de una manera bastante general. He considerado varios ejemplos con respecto a esto para hacerlo, intentar abordar la parte más práctica, justo que ya está que estuvimos comentando la vez pasada. No obstante, otra vez, esta parte igualmente, este primer punto va a ser bastante teórico, porque es punto sobre el desarrollo de los hitos, en ese caso de adquisición en algunos puntos, en algunos componentes del lenguaje. Entonces vamos a buscar poner ejemplos, que es lo más práctico que se puede hacer en esta parte, como primer punto. Segundo punto, vamos a trabajar o analizar lo que es el inicio tardío del lenguaje, ¿de acuerdo? Ya justo vamos a ver a qué se refiere esto, qué involucra ello, cuáles son las posiciones de algunos autores, cuáles son algunos datos adicionales con respecto a ello y qué dicen los manuales diagnósticos con respecto a, a esta alteración, llamémoslo de este modo. ¿De acuerdo? A ver, entonces, teniendo esto presente, número uno, desarrollo del lenguaje. Cabe aclarar algo, chicos. Si bien es cierto, va a haber muchos aspectos de los que hablar sobre la parte del lenguaje, vamos a tocar los que sean más relevantes, más importantes, o que quizás brinden información adicional a su conocimiento y a su experticia, ¿sí? Porque es muy probable también que ustedes ya sepan bastante de esto. Entonces, hay que ir complementando solamente la información con respecto a ese punto. No obstante, de todas maneras, voy a tratar de hacer un remember de algunas cositas que han podido quedar fuera o que quizás hayan podido olvidarse por algún motivo, que también es una opción. Aunque quizás creo que también hay puntos que no puedan saber porque me parece que no hay especialistas algunos en lo que es el lenguaje. Por ejemplo, me parece que había una compañera que era interna, o sea, no estaba en una especialidad todavía, entonces quizás esta información puede ser un poco nueva, entonces vamos a ir profundizando. Ahora, antes de empezar, quiero recordar algunas cositas que yo comenté en la sesión pasada, ¿de acuerdo? Ahora, y aquí quiero que empiecen a participar, chicos, ustedes están aquí. Hablé de este sistema llamado lenguaje. Ese sistema llamado lenguaje tenía formas en las cuales estaba distribuido, una estructura tenía, ¿de acuerdo? Tenía elementos bajo los cuales nosotros podíamos organizarlos. Yo mencioné que dos de estos elementos eran los más importantes, al menos para poder darnos una idea de cómo hacer intervención. Les pregunto, ¿se acuerdan cuáles eran estos dos elementos? ¿Quién me puede decir cuáles eran estos dos? Algunos de ellos, yo comento, eran características, otro... ¿El va? Ah, ya pensé que quería comentarme. Uno era, por ejemplo, característica. Yo comencé cuáles eran estas características del lenguaje. Otro punto con respecto a ello, la parte expresiva y comprensiva, claro, exacto. Los procesos en este caso del lenguaje. Había otro elemento también bastante importante, aparte de los procesos expresivo y comprensivo. ¿Cuál era este otro? Que eran cuatro elementos. Y que yo les dije que más o menos el desarrollo iba a ser secuencial. Primero iba uno y después, aunque iba a seguir desarrollándose en parte del proceso de la vida, luego se engarzaba otro y luego otro, y que uno de ellos era el último en desarrollarse. Componentes del lenguaje, exacto, Lilian, me encanta. En base a estas dos cosas, más o menos vamos a ir organizándonos el desarrollo del lenguaje, específicamente en lo que es los componentes, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver esa estructura. Ahora, de estos componentes que eran cuatro, ¿cuál les dije yo que era el primero que empezaba a desarrollarse? ¿Quién se acuerda? Pragmático, exacto, Lilian. El segundo que empezaba a aparecer después de la parte pragmática, ¿cuál era? Lex- Semántico, léxico. léxico semántico, exacto. El tercero, Mm, mm, morfológico, sintáctico. morfosintaxis, exacto, Manuel. Y el último, ¿cómo pronunciamos las palabras? Fonético, Fonético, fonológico, exacto. fonológico. Justamente. Entonces, basado en esto, vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo del lenguaje con respecto a la parte pragmática. ¿De acuerdo?
que estaba asociado con los elementos más allá del lenguaje, lo que era también la intención comunicativa, lo que respectaba a la prosodia, la pronunciación adecuada. ¿Sí? Entonces, con respecto a ello, lo que vamos a ver entre los 0 y 4 meses, algo importante con respecto a la parte pragmática, aunque el niño todavía no me tiene un habla propiamente dicha, es que va a entender que lo que está haciendo no surge de la nada, sino que tiene una intención, tiene un motivo, ¿de acuerdo? Eh, y va a estar dirigido hacia las personas más conocidas, es decir, en este caso los cuidadores como los padres, puede ser la abuelita que a veces está cuidado de los bebés. Una acción que vamos a observar entre el 0 y 4 meses, por ejemplo, es el llorar, ¿de acuerdo? Para que en este caso, ya sea de manera intencional o ya sea de una manera aleatoria, el adulto se acerque, ¿de acuerdo? El niño comienza a llorar para poder conseguir algo, en este caso, del adulto, pero está entendiendo que esta acción va a permitir poder, ¿cómo es esto? Obtener un objetivo de ese tercero. Si se acordarán, dentro de este marco pragmático, yo hablé de las funciones del lenguaje o funciones comunicativas. Uno de esos autores que yo mencioné, por ejemplo, fue Halliday. Teniendo en cuenta esta acción de llorar para hacer que el adulto se acerque, recordando las funciones del lenguaje que yo mencioné en la clase pasada, ¿se acordarán cuál sería la función del lenguaje, si es que el niño estuviera hablando en este punto, claro está, que se asociaría con esta acción? Ten en cuenta que esto no es lenguaje, es una acción comunicativa, pero vamos a imaginarnos que ya el niño está hablando. Ya, sí, 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 pero de las funciones, perdón, las funciones del lenguaje, sí, de estas funciones del lenguaje, ¿con cuál se relacionarían? A ver, ¿quién me podría decir? El niño, por ejemplo, tiene el pañal, vamos a ponerlo en contexto. Si el niño estuviera el pañal sucio y estuviera pidiéndole al adulto que le cambie directamente, ¿cuál, cuál sería la función del lenguaje que estaría como teniendo acción? A ver, vamos a recordar la función del lenguaje en todo caso. La mencionamos, al menos de las que recordemos. Una de ellas, por ejemplo, era la parte apelativa, ¿vale? Que también era denominada reguladora o denominada conativa. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Tenemos una de ellas. Que se relacionaba con qué? Con obtener la respuesta del otro, ¿cierto? Entonces, el obtener la respuesta del otro es lo que, como es esto, es teniendo en cuenta que es la función apelativa, esta acción, si fuera verbal, el niño estaría teniendo esta característica, o estaría ejecutando ese comportamiento con esta característica, la función conativa. Ahora, si el niño llora o el niño ejecutase este comportamiento para poder eh, obtener comida específicamente, ¿qué función del lenguaje estaría apareciendo? ¿Cuál era esa función del lenguaje en la que yo obtenía algo o yo satisfacía necesidades? Instrumental. La función del lenguaje instrumental estaba directamente relacionada con la satisfacción de necesidades. Entonces, si el niño quisiera un alimento y por lo tanto estuviera llorando, teniendo en cuenta que imaginemos por un segundo que eso es el lenguaje, entonces estaría usando la función del, en este caso, instrumental. ¿De acuerdo? A ver, ahorita vamos a comenzar a recordar algunas otras mientras vamos avanzando. Estos 0 a 4 meses, el niño, si bien es cierto, no va a ir hablando, va a poder realizar algunos sonidos para poder establecer algún tipo de interacción, ¿de acuerdo? Lo más clásico que vamos a observar en esta edad son los gorjeos. ¿Saben lo que es un gorjeo? ¿Alguna vez ustedes han escuchado algún gorjeo? Los que son padres, pues estoy total y definitivamente seguro que sí. De aquellos que no son papitos o aquellos que todavía no han tenido contacto con niños muy, muy pequeños, ¿saben lo que es un gorjeo? Ah, ve qué bien que le había preguntado. El gorjeo es distinto del balbuceo. El balbuceo exacto, gorjeos son sonidos guturales. El balbuceo ya son vocalizaciones, es decir, pueden o solamente haber vocales o también sílabas, ¿de acuerdo? Que pueden ser repetidas o sílabas, en este caso adicionales, que no tienen ningún sentido, todavía no tienen ningún significado. Es como que el niño intentase hablar, ¿de acuerdo? Es el balbuceo.
No obstante, el gorjeo es el sonido gutural que, por ejemplo, busca interactuar con otra persona. Algo así. Perdóneme si no lo hago perfecto, pero es que tampoco soy bebé. Y comienza a hacer algún sonido como que medio extraño con la boquita, como que medio con la nariz, con todos los órganos fonoarticulatorios para poder emitir algún tipo de sonido en la cual busque establecer algún tipo de interacción con un tercero. Ese es el gorjeo, ¿de acuerdo? Todavía ni siquiera llega a ser una vocalización propiamente dicha. Después de ello, entre los 4 y 12 meses, vamos a ver el uso ya de convencionalismos, ¿de acuerdo? Que son señales, en este caso de tipo no verbal, ¿de acuerdo? Que principalmente van a tener la función de captar la atención del adulto mediante esas acciones. Por ejemplo, y esto creo que es el ejemplo que puse la vez pasada o algo similar, es uno de estos gestos no verbales, es el clásico aplaudir, en que, por ejemplo, lo usábamos antes, porque ya no se usa de mala educación, para poder llamar a un mozo, en el que le aplaudíamos para poder decir, mozo, ven. Entonces, este tipo de acciones en las que aplaude para que, bueno, en este caso el niño de 9 meses, o un niño de 9 meses, aplaude para obtener la atención de un adulto, es uno de esos convencionalismos para captar la atención de ellos, ¿sí? A los 11 meses, por ejemplo, ¿qué podríamos estar viendo? El clásico, el movimiento, en este caso horizontal, ¿de acuerdo? Como el de hola, para poder llamar la atención. Que es, por ejemplo, que hacemos, le hacemos a un niño para poder indicarle que nos mire. Algo así que lo ponemos delante, le hacemos la mano así para que nos preste atención. Es lo mismo que puede hacer este niño, por ejemplo, 11 meses, para llamar la atención del papá, la mamá o del adulto que lo esté cuidando. O si fuera en este caso en vertical, para poder indicarle a este tercero que se acerque hacia su persona. Pero ese tipo de convencionalismo es lo que aparece más o menos entre los 4 y 12 meses y algunos ejemplos de a qué edad les podríamos estar viendo alguna de esas acciones. A su vez, esta comunicación no verbal va a estar directamente relacionada con sus intereses y necesidades. Es decir, entre los 4 y 12 meses no vamos a ver una acción en la que el niño vaya a querer indicarle a un tercero que le está necesariamente interesando lo que esa otra persona está haciendo. Que, por ejemplo, el papá está viendo, está escribiendo o viendo algo en la computadora, el niño no se va a acercar y va a intentar realizar una interacción con el adulto en base a lo que ese tercero está haciendo, sino que si se acerca a la computadora es porque a él le interesó algo de este estímulo, ¿de acuerdo? Entonces, y si va a buscar y comunicarse, en este caso de manera no verbal con el adulto, va a ser directamente porque quiere conseguir algo de este estímulo, porque a él le llama la atención y no porque quiere interactuar mediante este elemento que le llama o que le interesa al papá, a la mamá, otra vez al cuidador. Por ejemplo, una de las acciones que vamos a poder estar viendo es el señalar. Este señalar va a ser una acción para poder conseguir un estímulo, un elemento, o puede ser una actividad que esté fuera de su alcance. Quiere el biberón, por ejemplo, y está encima de la mesa y no lo puede alcanzar, entonces va a estar señalándolo. Va a depender qué edad sea para ver qué tan desarrollado es la habilidad motora para señalar, pero vamos a ir poder viéndolo. Puede ser que el niño todavía no haya conseguido hacer esto como un adulto, estirar totalmente el dedo, sino que tenga la mano media estirada, media así, para poder mostrarle al adulto qué es lo que desea. Pero al menos va a ver ese tipo de acción cercana a obtener ese elemento que está fuera de su alcance. Entre los 12 y los 23 meses, una de las primeras cosas que vamos a ir viendo es que aparecen las primeras palabras con significado. Y aquí viene una de las cosas importantes. Va a ser de manera intencional, ¿de acuerdo? Es distinto a que, por ejemplo, tengo niños a que me digan papá, 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 pa, o el papá y que lo diga al aire de la nada, a que diga, por ejemplo, un papá para poder llamar, en este caso, la atención del adulto, o cuando está viendo directamente al papá, ve y dice papá. O sea, le está buscando describir, en este caso, la realidad, que justo como recordamos, ¿cuál sería la función del lenguaje que estaríamos viendo aquí? Referencial o interaccional, llamada, ¿de acuerdo? Pero en este caso, una acción que vamos a poder ir viendo es, por ejemplo,
el, estamos en el carro con nuestro niño, ¿de acuerdo? Estamos en un lugar descampado y de un momento a otro aparece un carro al lado de nosotros. El niño lo mira, señala y dice, coche, que sería una palabra mucho más sencilla que carro, por ejemplo, porque va a haber distorsión. Pero va a señalarlo y va a describir la realidad con esta palabra, con significado, con intención para poder describir este elemento que está observando en la realidad. Eso es lo que se va a ver entre los 12 y 23 meses, ¿de acuerdo? Eh, Sonidos antes, probablemente, o palabras antes, probablemente, o vocalizaciones en todo caso, antes de esta edad, puede haber, pero nuevamente no tienen un significado, en este caso propiamente dicho. Además, vamos a ver que va a poder iniciar nuevos temas, ¿de acuerdo? Pero van a estar limitados, ¿de acuerdo? Limitados por el contexto circundante, es decir, va a poder hablar de lo que esté viendo en el momento, ¿de acuerdo? Mm, Entre los 12 y los 23 meses es probable que no te pueda hablar cosas de fuera de lo que está viendo en la realidad. Entonces no te va a poder hablar de lo que hizo la semana pasada, no te va a poder hablar de lo que hizo en el desayuno, ¿de acuerdo? A menos que esté en ese instante desayunando o en ese instante en el momento de viajar, ¿sí? No, va a poder decir, estamos en el carro viajando, ¿de acuerdo? Claro, pero más o menos el punto es este, va a hablar de lo que esté presente en ese momento en la realidad. Por ejemplo, si ve a la hora de la merienda, va a decir manzana cuando la ve y luego va a decir plátano, si es que como esto la mamá ya le empezó a cortar la manzanita para poder dársela. El punto es este, que va a estar buscando interactuar con ese tercero con los elementos que esté en la realidad presente del niño y de manera inmediata. A esta misma edad va a poder ya mantener algunos turnos conversacionales con el interlocutor. No obstante, no van a ser muchos. Van a estar en un promedio entre uno o dos turnos conversacionales. Más allá de ello, no. Y nuevamente, ¿cómo sería el ejemplo en una conversación con un niño entre 12 y 23 meses? Papá, agarra un peluchito. Lo va a levantar. "Oh, no tengo un peluchito, tengo mi vaso, mi vasito". Lo levanta y dice, oso. Y el niño, para poder interactuar con el papá, va a repetir esta palabra. Entonces el niño también dice, oso, y mira a su papá, como diciéndole, mira, estamos conversando. El papá dice, oh, dijiste oso, entonces, dice, oso grande, va a decir el papá. El niño probablemente no puede repetir lo segundo, pero va a repetir lo primero. Entonces va a repetir, va a decir nuevamente, oso. Entonces hay dos intercambios comunicativos, en este caso consecutivos, repitiendo la misma palabra, pero en este caso como una interacción ida y vuelta entre el papá y el elemento, en este caso, como, bueno, asociado al elemento que está en la realidad presente. ¿Sí? Sin muchos elementos adicionales, porque para esta edad no va a haber todavía este uso de recursos tan elaborados. Recuerde que recién a partir eh, de los 18 meses empiezan los dos elementos, entonces una palabra de mayor cantidad pues, no va a ser probable que aparezca. Ahora, a los 3 años ya vamos a ver diálogos mucho más largos, ¿de acuerdo? No obstante, la dificultad o la limitación que vamos a ver en un niño a esta edad es que no va a ser capaz de cohesionar esta conversación, sino que se va a ir por la tangente de por sí, ¿sí? Eh, Muy fácilmente va a irse por la tangente. Por ejemplo, en el modelo que estoy poniendo ahí, un niño que está sentado en la sala con su abuelita, muy probablemente el niño esté jugando, esté cerca de la abuelita, o se ha acercado y ha entrado recién a verla. La abuelita le va a preguntar, hey, hijito, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Como el niño quiere a su abuelita, va a responderle, "Oh, hoy jugué con mis amigos en el parque, corrimos mucho y subimos al tobogán. Luego la maestra nos contó un cuento sobre un dragón y el dragón era muy grande". El niño de estos 3 años ya va a poder interactuar de una manera mucho más organizada, mucho más elaborada, en este caso con su cuidadora, la abuelita, pero ya vieron que dijo dos cosas asociadas a lo que, eh, asociadas a lo que dijo, lo preguntó la abuelita, y después, inmediatamente, si bien es cierto, siguió contando sobre el mismo tópico, ya se había ido de lo que estaba en un principio mencionando
Primero, comenzó a hablar de la actividad lúdica que él estaba realizando, en este caso jugando. Dio el contexto, el parque, y comenzó a profundizar un poquito más en lo que hizo en este lugar, pero dio un salto bastante amplio de entre esta actividad lúdica y luego la actividad, en este caso, académica, porque probablemente este cuento fue para poder enseñarles algo, pero ya comenzó a hablar del cuento y ya se fue a hablar y a mencionar algunas cosas sobre este cuento. Este tipo de eventos va a ser lo que le sucede a un niño de 3 años. Va a poder decir muchas cosas, pero con poca relación a veces entre sí. ¿De acuerdo? Tiene relación con el tópico que él está mencionando, pero relacionadas antes. Puede que también no responda de manera espontánea, ¿de acuerdo? Y no necesariamente, en este caso los 3 años, implique una dificultad o un indicador de alerta asociado a un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como tenemos aquí, el niño puede estar jugando, construyendo una torre, como pueden ver en el ejemplo. La mamá le hace una pregunta. ¿Qué estás construyendo? ¿Es una torre? ¿De acuerdo? Y el niño ignora esta formulación, no le responde nada de manera inmediata, sino que después de unos segundos hace un comentario asociado a lo que le interesa y asociado a la actividad que está realizando. ¿De acuerdo? Es muy probablemente que también hay una respuesta asociada a lo que diga la madre, pero no lo va a hacer apenas se le dice, ¿de acuerdo? Y esto puede confundirse a veces, porque muchas veces los papás vienen, me dicen, es que mi hijito no me hace caso a la primera, y este niño no hace caso, no se hiciera absolutamente caso teniendo en 3 años, entonces podría ser una señal de alerta de que le hay un tipo de alteración. Pero si solamente no lo hace en los primeros segundos, entonces puede ser un comportamiento asociado a la edad. Esto puede estar pasando en los 3 años, ¿de acuerdo? Ahora, habría un problema si el niño no responde de manera absoluta a ello. Que, por ejemplo, le decimos, oye, qué bonita tu torre, y el niño de 5 o 10 minutos, por exagerar un poco, no está respondiendo absolutamente a nada y ni siquiera nos ha dicho nada, y ni siquiera nos estaba establecido contacto visual, ¿de acuerdo? Pero es algo que podemos esperar para un niño de 3 años. Este niño de 3 años eh, ya va a ser capaz de poder hacer un diálogo con respecto a experiencias pasadas, expresar un deseo o describir una experiencia desconocida para el interlocutor. Por ejemplo, justamente como lo que hacíamos, como lo que mencionaba en etapas pasadas, en las que el niño solamente podía realizar un intercambio comunicativo con las cosas que tenía de manera inmediata, ahora ya poder hacerlo basado en situaciones que estén fuera de este momento circundante. Entonces puede hablar ya del pasado, incluso podría hablar algunas cosas del futuro, de lo que quisiera hacer. En el ejemplo que tienen aquí, por ejemplo, tenemos a un niño que está en la cocina con el papá, ve unas galletas en la mesa y va a empezar a hablar sobre lo que le pasó ayer, ¿de acuerdo? Con respecto a esa galleta. "Ah, papá, ayer en la escuela comimos galletas en la merienda. La maestra nos dio dos a cada uno y eran de mis favoritas, la de chocolate. Y él luego comienza a comentar otras cosas, que por ejemplo luego jugamos a ser superhéroes y que lo que hacía, cómo se esto en esta actividad de juego y y luego vuelve al tema otra vez. Quiero comer galletas ahora. ¿Puedo? Ven cómo ahora ya puede, eh, en este caso, hablar sobre cosas del pasado, pero nuevamente irse otra vez por la tangente. Esas cosas son usuales en un niño de 3 años. No nos tiene que por qué llamar demasiado la atención si esto sucede en un niño que puede estar en esta edad. Mientras tanto, a los 5 años, ya vemos que el lenguaje se vuelve mucho más elaborado, mucho más organizado y con un fin mucho más claro. Va a buscar utilizar este lenguaje con el fin de controlar a otros. Va a buscar interactuar socialmente con esas personas, llamar la atención, a su vez iniciar nuevos temas. Ejemplo, para controlar a otros vemos que este niño está jugando en el parque con sus compañeritos y le dice, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. Por ejemplo, tú, Ana, puedes ser la arquitecta y yo ser el jefe de construcción porque vamos a construir una ciudad en este momento, ¿sí? Mateo, tú puedes ser el que maneja la grúa. Va a darle ciertas indicaciones para saber qué hacer en el juego, ¿de acuerdo? En este mismo marco va a buscar interactuar socialmente, por ejemplo, con la mamá, que la vio que estaba cerca buscándole comentarle qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo en este momento inmediato, ¿sí?
y llamándole la atención usando algunas palabras específicas. Por ejemplo, el clásico, mira mamá, mira, 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 mira lo que estoy haciendo una torre y esta es la más grande, ¿de acuerdo? Y luego va a poder crear nuevos temas en esta misma dinámica para poder elaborar nuevas cosas, ¿sí? Por ejemplo, o para poder ya hablar más del futuro. A estos mismos compañeritos le dice, ya mira, después de construir esto, vamos a jugar a los piratas y vamos a buscar un tesoro en el jardín, ¿de acuerdo? Va a buscar poder crear nuevos temas, pero va a poder, como se darán cuenta, crear aspectos mucho más elaborados para la organización y la comunicación, en este caso con terceros. A esta misma edad va a proveer información eh, para clarificar lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Si se le pide estas aclaraciones, va a poder lograr modificar al menos un poco el lenguaje para poder expresar la información que quiere dar a entender. Ejemplo, después de un paseo al zoológico, este niñito le va a contar a la mamá. Vimos un animal que tenía un cuello muy largo. Y la mamá va a pedirle una precisión. Ya, pero ¿qué animal era ese? No, no estoy segura de a cuál te refieres, le pregunta la mamá. Entonces el niño va a decir, ah, mamá, esta era una jirafa. Las jirafas tienen cuellos largos para alcanzar las hojas en los árboles altos. También eran del color amarillo con manchas marrones. ¿De acuerdo? Va a poder ampliar la información, ¿de acuerdo? Que ha podido dar en un primer momento. Va a poder buscar darse a entender o buscar darse a entender a este tercero a partir de la verbalización de otra persona. Aunque quizás no se va a dar cuenta cuando la otra persona lo entienda, si es que no se lo dice directamente con palabras. Por eso también en este caso hay que ser muy, a veces, directos con los niños para que puedan entender específicamente qué es lo que deseamos de ellos. A su vez, y a esta misma edad de 5 años, va a responder a los comentarios con enunciados referidos ya al tema. Va a tener más habilidad para poder centrarse en un mismo tópico y no irse tanto por la tangente, en comparación de, por ejemplo, el niño de 3 años que mencionamos hace un ratito. Por ejemplo, en este punto, la maestra está comentando, me gustó mucho en la parte en la que el león rugió fuerte para asustar a los otros animales. Basado en este comentario, ya el niño va a poder responder. A mí me gustó cuando el elefante usó su trompa para ayudar al mono a alcanzar las frutas en el árbol. Los elefantes son muy fuertes, ¿verdad? Entonces ya va a estar mucho más en el tópico asociado a lo que la profesora está mencionando o lo que un tercero ya esté mencionando. ¿Sí? Estos son algunos puntos importantes cuanto respecto al desarrollo pragmático. ¿Va a haber puntos mucho, mucho más específicos? Sí, definitivamente. ¿Podríamos extender lo que es los hitos en el desarrollo pragmático? Total y definitivamente. Pero para lo que compete aquí, al menos esos son los puntos que más nos interesan. Si todo está claro, confírmeme. Todo está claro, dígame, Dante. Ahí está. ¿Qué autor podríamos leer para ampliar un poco más estos aspectos de desarrollo? Justo, por ejemplo, lo que estoy mencionando aquí, Acosta y Puyuelo están hablando específicamente de esto, ¿de acuerdo? Creo que se los puedo pasar, voy a buscarlo bien a ver si lo tengo la referencia, o tengo la referencia todavía, porque voy a serle muy sincero, esa diapositiva la hice, he actualizado si bien es cierto los datos, pero esa diapositiva la tengo desde el año pasado, ¿de acuerdo? Entonces, he perdido mucha información, entonces voy a buscarlo para poder entregárselos, ¿sí? Gracias. Ahora, de todas maneras, tengo algunos libros que pueden ayudarles sobre esto. Por ejemplo, justo les he descargado un libro para poder darles. No sé si han escuchado de Berko Gleason, que habla sobre desarrollo justo del lenguaje ya. Ese libro de Berko Gleason sí se lo pude conseguir para que ustedes lo puedan tener, ¿de acuerdo? Se lo voy a pasar a César para que se los pueda también facilitar a ustedes. Ahora, voy a hacer un paréntesis aprovechando aquí. Tengo a veces yo más referencias en inglés que en español, ¿de acuerdo? A veces me pasa eso. ¿Todos ustedes manejan el inglés o prefieren que solamente les dé referencias en español? Porque si me dicen antes, también mándame referencias en inglés, uy, ahí estamos un poquito mejor. Para Manuel, lo que sea, ambos. Voy a mandar entonces voy a buscarle más referencias en español, ¿de acuerdo? Y algunas referencias en inglés, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que probablemente no todos los compañeros sepan este idioma, ¿de acuerdo? Pero, ahora chicos, sin cerrar paréntesis, el inglés, soy muy sincero, les va a ayudar bastante, así que sí. Pueden ir al menos practicando una manera básica, un nivel, ¿cómo es esto?
intermedio les puede servir bastante para adquirir información, porque en muchos casos la información en el español es limitada, como ustedes sabrán. Entonces, vamos a lo siguiente. Segundo componente del lenguaje. Vamos a hablar un poco del léxico. Principalmente voy a hablar del léxico. La parte semántica no voy a abordarla mucho, ¿de acuerdo? Por eso justamente estoy poniendo acá solamente desarrollo léxico. Eh, Aquí quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan más o menos cuántas palabras tiene que tener un niño teniendo en cuenta la edad cronológica? 50 palabras antes de los 2 años. En el Perú está entre 35 y 45. Más o menos algunos hitos. Voy mencionando, ¿de acuerdo? A los 12 meses se espera más o menos que en promedio haya entre 1 y 3 palabras, ¿de acuerdo? A los 18 meses se espera de que más o menos haya algunas entre 50 y 100 palabras, ¿de acuerdo? Y que ya pueda al menos formar algunos enunciados de 2 elementos, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos lo esperado. Eh, Elemento sencillo, por ejemplo, no queye, el clásico. El no y el elemento. O, ¿cómo es esto? Mamá caca, ¿de acuerdo? Dos palabras muy, muy, muy sencillas, bueno, en este caso, sustantivos para poder comunicar algo. A los 24 meses, entre 200 y 300 palabras, ¿de acuerdo? En los 30 meses, aproximadamente unas 450. 36 meses, un promedio de 1000 palabras. Y entre o a los 4 años, entre 1,5, no, bueno, 1500 y 2000 palabras, ¿de acuerdo? Más o menos ese el promedio de palabras que debería estar diciendo un niño. Claro, y a veces estamos acostumbrados a que digan menos porque solemos tener niños con alguna afectación o con alguna condición. Entonces decimos, pero seguro que esa es la cantidad de palabras. Ese es en el caso el estándar, ¿sí? Ahora, teniendo eso más o menos esa idea en mente, entre los 16 y los 30 meses, los niños comienzan a dar nombre a las cosas, ¿de acuerdo? Van a poder, como esto, mencionar el nombre de personas, las partes del cuerpo, prendas de vestir, vehículos, juguetes o objetos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un vehículo que pueda mencionar es el avión. Ahora, nuevamente, 16 a 30 meses, recordemos, probablemente no lo pronuncia bien, pero va a dar la vocalización asociada a esto para darnos a entender, al menos de manera aproximada, a qué se está refiriendo, ¿de acuerdo? Prendas de vestir, por ejemplo, polo, camisa, falda, media, zapato, son elementos que va a poder, como esto, mencionar con respecto a esta edad. Los juguetes, bueno, lo principalmente las cosas que más estaría usando, por ejemplo, en este caso, pelota. La pelota es a veces lo que más usan los niños. Entonces es una de las palabras que a veces es más cotidiano que aparezca. Y en cuanto a objetos, por ejemplo, ¿qué objetos esté empezando a utilizar? Por ejemplo, si le damos una cuchara, quizás pueda mencionar ese tipo de elementos. O si le estamos dando ya un tenedor, pueda mencionar tenedor. Silla, mesa, objetos que esté observando y que pueda tener en este caso de manera inmediata en la mochila. Si es que claro, si va al pre-kinder, entonces quizás podría estar diciendo también mochila. Ahora, también estas palabras que va a estar diciendo, va a estar generalizando para otros elementos con características similares. Por ejemplo, cualquier cosa redonda que vea, probablemente le va a llamar pelota, ¿de acuerdo? Porque va a buscar darle una etiqueta verbal a ese elemento que todavía quizás no conoce y hasta que conozca su nombre, probablemente le siga llamando así. Si ve, por ejemplo, una naranja, ve que es algo redondo y él sabe que las cosas redondas se llaman pelota, ve la naranja y le va a llamar pelota, ¿de acuerdo? En ese transcurso, en ese proceso le vamos a corregir, no, hijito, no es una pelota, es una naranja. Justo mira, esto se come, pero lo pelamos. Entonces, va a adquirir un nuevo significado a partir de ello, pero va a buscar generalizar esta etiqueta verbal a cualquier elemento que esté observando, en este caso con características similares, como repito. En este mismo punto, ya va a poder también usar un término, ¿de acuerdo? De clase para un objeto específico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como pueden ver aquí, va a llamarle perro solamente a su perro, creyendo que ese es probablemente el nombre de la mascota. Es decir, va a darle esta etiqueta
para poder clasificar de una manera muy, muy específica a esta mascota, a este animal, a este, no es individuo, a este ser, ¿sí? Además, va a haber el uso de categorías analógicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el niño sabe ya lo que es un gorro y le ponemos una cosa de papel en la cabeza, entonces, porque ya tiene o ya más o menos sabe cuál es la característica de las cosas que van en la cabeza, se llaman gorro, va a generalizar esta etiqueta verbal para ese elemento que ha adquirido esta nueva condición o esta nueva característica. La cosa de papel que me pongo en la cabeza también me le voy a llamar gorro porque está teniendo la misma característica de esa cosa el que yo me puse en su momento o que me pusieron en su momento. Entre los 3 y 4 años va a haber ya un uso de atributos o características relacionadas con la forma, tamaño, cantidad y propiedades referidas, por ejemplo, a lo que es espacio y distancia. ¿De acuerdo? Sí, como vemos, ya va a elaborando o va adquiriendo mucho más vocabulario y complejizando este vocabulario para ya hablar más de características y no solamente sustantivos que puede estar observando en la realidad. También va a establecer relaciones entre los significados, por ejemplo, relaciones de sinonimia, relación de antonimia, reciprocidad y jerarquización de significados. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, a ver, un sinónimo que se me ocurre ahorita, para un niño, un sinónimo para un niño de 3 4 años, a ver quién me puede dar un ejemplo en todo caso. Se me ha ido se me ha ido la idea, no sé, no estoy teniendo un ejemplo específico para esta edad. Ya, pero el punto es que va a poder, como esto, realizar ese tipo de acciones al nivel de desarrollo léxico entre los 3 y 4 años. Mientras que a partir de los 4 años, vaso, taza, claro, una relación en este caso de sinónimo para esa edad, sí puede ser. Feliz, alegre, justo, por ejemplo, feliz, alegre, si bien es cierto, son sinónimos, para 3 y 4 años, abstracciones, sí, sí puede ser, ¿ah? Sí, sí, sí. Feliz y alegre sí, justamente, feliz y alegre sí puede, sí podría estar como un ejemplo para 3 y 4 años. Ahora, a partir de los 4 años, la relación de acontecimientos secuenciados y ordenados, ¿de acuerdo? Es lo que ya va a poder estar apareciendo en cuanto a la parte léxica y en este caso, ya yendo un poco más a lo que es el discurso, existe la cohesión y la coherencia, justo como vimos en la parte pragmática también, que ya a partir más o menos de esta edad, específicamente de los 5 años, su discurso va a estar mucho, mucho más desarrollado y va a estar más relacionado con lo que le hemos preguntado, ¿de acuerdo? Y la hilación que él va dando sobre la información no va a estar desconectada ni tangencial a la realidad. En cuanto a la parte de morfosintaxis, en este caso de cómo se estructura lo que es la palabra y cómo se está estructurando eh, las oraciones, las frases, entre los 18 y 24 meses vamos a ver que la producción de dos elementos va a ser mucho más evidente. No obstante, justo como comentaba, eh, después de esto ya va a empezar a una mayor desarrollo, pero 18-24 ya podemos ver en este caso dos elementos, usualmente en una forma como les comenté, negativa, ¿de acuerdo? En este caso, no queye, por ejemplo lo dije. Sí, esta vocalización, o esta en este caso frase de dos elementos va a ser bastante clásica o bastante eh, observada en los niños de esta edad. Y justamente esas construcciones negativas que vamos a estar evidenciando en niños en esta edad cronológica. También ya tienen que aparecer ciertas preguntas, ¿de acuerdo? Igual, de pocos elementos, solamente dos, clara búsqueda de conocimiento, en este caso de la realidad. La pregunta o más habitual que escuchamos en un niño es, ¿qué es eso? Quizás no claramente, pero sí lo escuchamos de una forma evidente en la que nosotros vamos a saber lo que tenemos que decirle como respuesta ante esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué es eso? Entonces le decimos, ah, ya, esto es un celular, esto es un lapicero. El niño quizás no lo va a poder repetir de manera adecuada, pero al menos ya está buscando darnos información, buscar
conocer qué son esos elementos de la realidad que están fuera de su conocimiento en este punto. Y no solamente preguntas con, por ejemplo, con este encabezador qué, sino, por ejemplo, dónde. Y es también el quién, el cuándo, ¿sí? ¿Cuándo quizás también? ¿Por qué? ¿Por qué llora? Sí, podría ser ¿por qué llora? ¿Por qué llora? De- ¿Por qué llora? Además, a esta edad también vamos a ver o en la inclusión de lo que son artículos, por ejemplo, el y la, principalmente en lo que es la forma singular, el plátano, la manzana, son elementos adicionales que vamos a poder ir viendo en esta etapa. Ahora, en este punto también vamos a ver lo que son las formas imperativas. El niño va a enunciar cosas para poder, en este caso, obtener una respuesta del individuo, ¿sí? En este punto, en este caso, vamos a tener lo que son, otra vez, y aquí va a ser mucho más evidente lo que es la función del lenguaje de tipo apelativa, ¿sí? En la que el niño va a decirle, ven, siéntate, dame, ¿de acuerdo? Le está dando está haciendo un verbo con el cual está buscando la respuesta de un tercero. Asimismo, el uso de verbos en su forma infinitiva es algo que también puede aparecer a esta edad. Por ejemplo, comer, pintar, otra vez, para describir lo que está haciendo en la realidad, ¿sí? Tomar, jugar. Ahora, también a los 18 o 24 meses tenemos que va a haber la presencia de algunos adverbios del lugar, principalmente allí. El allí es uno de los adverbios que va a ir apareciendo en este momento. Hacia el final de la etapa, de los 18 o 24 meses, justo como les comentaba hace un ratito, y es a partir de los 24 meses, es que vamos a ir viendo que el niño ya va empezando a utilizar entre dos y tres elementos, ¿de acuerdo? Además de que ya puede empezar a usar algunas preposiciones, por ejemplo, el en, ¿de acuerdo? Como una forma de enlace. ¿De acuerdo? Como esto en casa, como por ejemplo esto es lo que podría estar apareciendo para poder enlazar este sustantivo que están utilizando para poder comunicar algo. Ahora, y entre 24 y 30 meses, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que a los 30 meses ya se esperaría de que un niño ya tenga oraciones más complejas, de los 30, claro está. Vamos a ver entonces en esa etapa o en este rango de edad que hay la aparición de secuencias oracionales, pero ya de tres elementos. Eso es lo que decía. Ya tres elementos es lo que vamos a ver a esta edad. Y artículos indeterminados, ¿de acuerdo? Artículos indeterminados, por ejemplo, lo que son unos, unas, ¿sí? Y inflexiones de género, ¿de acuerdo? Entonces ya va a ir diferenciando lo que como es esto, en este caso el femenino y masculino en el uso de las oraciones. Palabras funcionales como las preposiciones de y para, es lo que ya va a empezar a usar esta edad, ¿sí? Es de mamá, de papá, o para mamá. Por ejemplo, cuando hacen un dibujito, el niño dibuja algo, mira, para mamá, ¿sí? Entonces se le entrega como un pequeño regalito para poder, como esto, agradecerle o mostrarle el cariño a mamita, pero ya usando este tipo de palabras más funcionales entre los 24 y 30 meses. Pronombres personales como por ejemplo el yo, él y ellos, así como determinantes el uso completo de los artículos, ¿de acuerdo? En forma plural y definiendo el género va a estar ya desarrollado para los 24 y 30 meses en cuanto a la parte morfosintáctica. A su vez, hay uso de adjetivos principalmente de tipo calificativos, ¿sí? Lo que, por ejemplo, vendrían a ser feo, divertido, oscuro, son adjetivos que ya van a aparecer para esta edad y va a poder enunciar para poder, en este caso, describir alguna cosa que ellos están viendo. A su vez, el uso de pronombres personales y demostrativos, por ejemplo, el este, el ese, ¿sí? Y en los posesivos, como por ejemplo el mío, tuyo. ¿Sí? Esto es mío, no, esto es tuyo, ¿de acuerdo? Este es mi juguete, ese es tu lapicero. Hay uso de algunas categorías adverbiales, tiempo, cantidad y modo. Tiempo, por ejemplo, lo que es mañana. Lo que respecta a cantidad, por ejemplo, el hecho de decir mucho. Y el modo, el clásico bien y mal. ¿De acuerdo? Eso está bien, eso está mal.
Las categorías preposicionales de, para, con y por es otro elemento que a nivel morfosintáctico va a estar apareciendo a esta edad. Mientras que aparece el uso de oraciones simples, ¿de acuerdo? Ya sea en forma SVO o BSO, sujeto, verbo, objeto, o verbo, sujeto, objeto. Más o menos como se vería. En el caso de sujeto, verbo, objeto, por ejemplo, sería María come manzana, ¿de acuerdo? Y en la otra forma, BSO sería, por ejemplo, come María manzana, ¿de acuerdo? Son formas que todavía va a poder usar el niño. Entonces, podría hablar un poquito como Yoda, por decirlo de algún modo, ¿de acuerdo? Entre los 30 y 30 meses vemos ya otro incremento en los enunciados. Entre los 30 y 36 meses ya vemos que otra vez ya empiezan a oraciones complejas, pero más o menos de unos cuatro elementos. Papá va a casa, el carro está aquí, ¿de acuerdo? Eh, y justo en esta edad es que bien empieza a aparecer las formas auxiliares. El ser y estar empiezan a usarlo recién entre los 30 y 36 meses, ¿de acuerdo? Antes de ello probablemente sea otro tipo de verbos, por ejemplo, pero no es ni el ser ni el estar. Por ejemplo, va a decirme comer, jugar, saltar, va a poder decirme eh, verbos, por ejemplo, como no sé, caminar, pasear, bajar, subir, pero no me va a usar en ese caso ser y estar. Algunas categorías lingüísticas nuevas van a aparecer, ¿de acuerdo? Con pronombres ya en primera, segunda y tercera persona, yo, tú, él, y la aparición, de acuerdo, de los adverbios del lugar aquí y allí, pero ya discriminando cuándo debe usarlos, ¿de acuerdo? Que la distancia juega un papel importante en el uso de uno o del otro. Va a haber un uso más frecuente en los marcadores de género y número. Género, recordemos que es femenino y masculino, y número singulares y plurales. Y la elaboración de primeras conexiones oracionales mediante una conjunción, por ejemplo, y, ya van a estar apareciendo. Por ejemplo, mamá no está y papá no está. No va a usar él tampoco, pero va a estar usando, en este caso, uniendo dos enunciados con esta conjunción. Va a usar nuevos tiempos verbales, ¿de acuerdo? Como indefinidos, comí, bailó, y pretérito imperfecto, como él estaba, vivía. Entre los 42 y los 52 meses, eh, vamos a ver que ya van a haber estructuras gramaticales mucho más sofisticadas, ¿de acuerdo? Va a haber una variedad en el uso de distintas categorías o unidades lingüísticas. Entonces, el, el uso va a haber un uso más variado de adjetivos, pronombres, adverbios y preposiciones, mientras que los tiempos verbales ya van a ser empleados de una manera más correcta, ¿sí? Y va a estar diferenciado en sus formas de presente, pasado y futuro. Más de 60 meses, el uso correcto de adverbios y preposiciones de espacio y tiempo ya van a ser empleados, por ejemplo, bajo la mesa, en el caso de espacio, o en, para poder indicar el tiempo, que en este caso podría ser en primavera. Puede haber alguna sustitución de estructuras coordinadas y yuxtapuestas por las subordinadas, estableciendo una concordancia entre todos los elementos. Por ejemplo, una oración coordinada más o menos sería así. Fui a la casa de mi abuela, jugamos en el jardín y después vimos una película, ¿de acuerdo? Mientras que una subordinada sería, bueno, en este caso como modificándola, después de ir a la casa de mi abuela y jugar en el jardín, vimos una película. Es más o menos como se estaría dando. Y eso, en cuanto al desarrollo fonológico, es una de las partes que más me ha gustado, sinceramente, de lo que es la parte del desarrollo del lenguaje. Quiero mostrarle específicamente esto. Este cuadrito es un cuadro de adquisición fonética y fonológica. Las personas que se encargaron de desarrollar esto fueron Franklin Susaníbar, de quienes mencioné, me parece, en la clase pasada, Alejandro Dioses, mi profesor, maestro y amigo, y Oscar Guamaní, que también es otro peruano que sabe de lenguaje a montones. ¿Cuál más o menos sería la diferencia entre ellos? Franklin se ha dedicado más que todo al análisis de la parte fonética y fonológica. Oscar Guamaní principalmente a lo que es el análisis del lenguaje, de acuerdo ya para poder analizar este aspecto especializado de una manera más profunda. Y bueno, Alejandro Dioses de manera general lo que son trastornos del neurodesarrollo.
Ambos saben de todas estas cosas, pero más o menos como que hay una especialidad. Y cuando se juntaron, desarrollaron ese cuadro de adquisición. Y de aquí se pudo más o menos ir trabajando una prueba. No sé si usted la han trabajado, el PEF, ¿se acuerdan? ¿Conocen esa prueba? El PEF es una prueba para analizar lo que es fonética y fonología. Las actividades que realizan ahí te permiten analizar todo este aspecto de una manera bastante, les soy muy sincero, lo revisé hace años. Me acuerdo que lo revisé en el año 2016, pero incluso lo utilicé, pero ya no lo he vuelto a caer en mis manos porque ya yo no me profundizaba en evaluar la parte fonética y fonología, entonces no tengo esa prueba. Si la tuviera, se la podría pasar, pero no la tengo a la mano. A quien quizás podrían preguntarle por la prueba sería a Diana Yai, que viene en el siguiente módulo. Ella puede que lo tenga, ella quizás pueda facilitarlo. Ahora, más o menos es unos hitos que vamos a ver en la adquisición fonética y fonológica. 2 años el niño va a decir las vocales, o ya podría decir las vocales. En caso del sonido del español, a los 3 años van a tener todos estos elementos, algunos. eh, Principalmente lo que son oclusivos es lo que más claramente vamos a estar viendo. ¿Sí? Pero todas esas consonantes todos esos sonidos vamos a poder ir viendo en el caso de un niño de 3 años. 4 años es en ese caso lo que es la R a inicio de sílaba, inicio de palabra, la R inicio de sílaba, inicio de palabra. Y en los 5 años en coda silábica, inicio de palabra, y coda silábica, final de palabra. Y S es inicio de sílaba, eso sí sería bueno que lo apunten para que puedan tenerlo. IP es inicio de palabra, CS es coda silábica e IP inicio de palabra. FP es final de palabra, ¿de acuerdo? Pero más o menos aquí tienen la estructura de cómo se va adquiriendo algunos sonidos. Y justamente por esto, el sonido, en este caso R, que ni siquiera a mí me sale. Es normal que un niño, por ejemplo, de 3 años no lo tenga, pero incluso la R se puede consolidar hasta los 7 años. Entonces, si un niño de 5 o 7 años todavía tiene problemas con este sonido, no es muy extraño, no es muy problemático, ¿de acuerdo? Eh, pero si después de todavía persiste el problema, entonces es algo que trabajar de una manera mucho más profunda. Incluso si a los 5 todavía no lo han adquirido, podemos poder trabajándolo, pero podríamos ir esperando a que se consolide porque hasta los 7 años todavía tiene para poder lograrlo. Ahora, con respecto a este punto del desarrollo fonético fonológico, una de las cosas que vamos a ver a los 3 años son las simplificaciones fonológicas. Hay simplificaciones fonológicas que van a ser esperadas para algunas edades, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son específicamente esas simplificaciones fonológicas que van a ser esperadas para cada una de las edades? No lo tengo en ese instante. Esto otra vez se lo pueden preguntar, me parece que a Diana, ¿de acuerdo? Dante, pero ¿por qué no lo tienes? Porque son un montón. Para cada edad incluso me parece que se puede hacer una clase solamente analizando las simplificaciones fonológicas que puede tener un niño para cada edad. Entonces, así es un volumen bastante extenso de la cantidad de simplificaciones que pueden aparecer dependiendo de la edad de un niño. ¿Sí? Pero sí, pueden revisarlo, pueden analizarlo para poder más o menos ir teniendo aquellos que se quieran especializar o les haya llamado más la atención en la parte de desarrollo fonológica. Repito, se llaman simplificaciones fonológicas, ¿de acuerdo? Estos son los elementos en los cuales el niño va a poder cambiar la forma en que dice las palabras, pero que son esperadas en algunos puntos para la edad. Y que si dependiendo algunos momentos, algunos meses específicos o algunos años específicos, podríamos decir que es una alteración. Eso es lo que tenemos hasta aquí. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Hasta aquí, chicos, con respecto al desarrollo del lenguaje. ¿Qué preguntas surgen? He tenido que apurarme para poder terminar en una hora. Voy a leer lo que me dice Jerica, ¿sí? Yo tengo un niño de 5 años cumplidos en marzo, pero siento que su vocabulario pareciera de 4 años según los indicadores que está dando. Además que se le dificulta más porque balbucea o tiene disfemia, ya. Lleva como 4 meses aproximadamente, a veces se le baja y en otras ocasiones aumenta. Aparte de su vocabulario, me está preocupando más la disfemia. Mi pregunta es, ¿debo preocuparme demasiado y cómo puedo ayudarlo? Ya, me encanta. ¿Ves? Esa tipo de preguntas me gusta. Y
Y mucho mejor porque está directamente relacionado con este punto. Ahora, si ves que hay un desfase en algunos puntos en los distintos componentes, lo primerito que tienes que hacer es llevarlo a una evaluación, ¿de acuerdo? Porque si hay un desfase para un niño de 5 años que pareciera de 4, entonces podría haber algún tipo de alteración, ¿de acuerdo? Si ya tiene esta edad, podría ser un candidato a un trastorno del desarrollo del lenguaje, si es que confirmamos que esta impresión que tú tienes, ¿de acuerdo? De que hay una alteración de un año, un desfase de un año en cuanto a las habilidades, porque quizás también hay algunos puntos que estén más afectados que otros, entonces nunca está más descartar de que este desfase sea por algún otro motivo y no por la causa de una condición, porque también tengamos en cuenta otros puntos. En algunas otras condiciones también podría estar alterado el lenguaje, pero sin llegar a ser una condición. Dante, explícate, por favor. Últimas investigaciones indican que los niños o que tienen una condición de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, suelen tener una alteración o una afectación en cuanto al lenguaje, ¿de acuerdo? No en todos los componentes, no necesariamente en todos los procesos y no en todos los casos sucede esto, pero tiende a haber. Entonces, puede que también haya una alteración en este caso de otra índole y que por eso esté afectado el lenguaje. Ahora, también va a depender el contexto en el que ha estado. Les pongo otro ejemplo. Los, nosotros en pandemia, consecuencia, cuarentena. Un niño de 5 años podría estar hablando como de 4 producto de estos elementos contextuales, podría ser, porque hubo, ¿cómo se esto en este caso? Una deprivación en cuanto a eh, la interacción que haya podido tener o los recursos que haya podido ir adquiriendo, en este caso, no hayan sido los adecuados, a falta de los elementos para poder ayudarle a adquirirlos, ¿de acuerdo? Entonces, producto del contexto también puede haber un desfase. Entonces, si hay algunos tipos de estos elementos, también sería bueno, en este caso, considerarlos o descartarlos, pero no está de más llevarlo a una evaluación para poder analizar específicamente si está dentro del estándar o no, ¿sí? Si aparte de estas dificultades del lenguaje has visto otra cosa, entonces más o menos podrías llevarlo a una evaluación psicológica, es de manera específica y de manera, ¿cómo es esto? Para poder conocer si hay algún diagnóstico o si solamente has observado que hay una dificultad de lenguaje, directamente una evaluación del lenguaje especializada. Pues eso es lo que principalmente podrías ayudarlo. Ahora, en el caso de la disfemia, sería una evaluación de tartamudez para ver y analizar si efectivamente estos comportamientos son disfluencias tartamudeadas, ¿de acuerdo? Si corresponden algunas de ellas o no, y poder ver si hay el diagnóstico o no, porque hay estrategias para que el niño pueda también ser más fluido en su habla, y teniendo en cuenta que si eso es un diagnóstico, es algo que lo va a acompañar toda su vida. Y mientras más rápido adquiera las estrategias, mucho más fácil o mucho más fluido va a poder hablar en el transcurso de los meses o años. Espero haber respondido a tu pregunta, Jerica. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Para poder descartar un TDL, primero tenemos que analizar de manera global al niño. Justamente, no solamente se evalúa la parte del lenguaje, sino tiene que ser una evaluación integral, porque hay otros componentes, bueno, a ver, hay otras indicaciones en el manual diagnóstico para poder analizar ello. Entonces, yo puedo analizar la parte del lenguaje. Yo no sé si el niño también pueda tener una discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que va a haber una discapacidad intelectual, una afectación también del lenguaje, yo no podría descartar en este caso eh, esta condición. Tendría que hacer una evaluación integral. Tendría que analizar la parte adaptativa, tendría que analizar la parte intelectual, tendría que analizar la parte de funciones ejecutivas, si es que lo compete porque hay alguna alteración adicional, y tendría que analizar las partes del lenguaje junto con la evaluación especializada del lenguaje. Evaluación adaptativa para ver que no haya una afectación en cuanto a los repertorios que debió adquirir de manera espontánea, de manera natural, ¿de acuerdo? La parte intelectual con una prueba, por ejemplo, la más conocida es las escalas Wechsler, ¿sí? Funciones ejecutivas, ahí más que una prueba usamos
tareas. Es decir, a veces usamos una tarea de una prueba, usamos una tarea de otra prueba. La evaluación especializada del lenguaje van a usar distintas pruebas para analizar los distintos componentes del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, en base a toda esta batería de pruebas, tareas y estrategias, es que yo voy a lograr descartar una condición como en este caso el trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Específicamente, una prueba no hay para poder descartar ello. ¿Sí? Tendría que usar toda una, en este caso, como repito, un grupo de pruebas y un grupo de estrategias para poder analizar todo ello, porque solamente con pruebas no se puede descartar el TDL, tendría que analizar todo eso. Además, algo importante, específicamente en cuanto a lo que es la evaluación del lenguaje, no es mi fuerte. Yo no soy especialista del lenguaje. Yo soy especialista en trastorno del neurodesarrollo. Entonces, si bien es cierto, yo analizo el lenguaje porque lo conozco, lo sé, conozco los hitos y evalúo algunos puntos con respecto al análisis y la información que tengo, las pruebas específicas del lenguaje lo usan los especialistas del lenguaje, ¿de acuerdo? Cosa que ya escapa de mis responsabilidades. Justamente en eso podrían estar comentándolo o preguntándole a Diana, que ella justamente también es especialista en lenguaje y ella poder tener mucha más información sobre las pruebas específicas que se usan para la evaluación especializada. Vamos entonces al siguiente punto, ¿de acuerdo? Para poder ir avanzando. Primero, vamos a darle un marco general, porque son cosas de las que también vamos a hablar las próximas sesiones, sobre algunos trastornos de lenguaje y trastornos de comunicación. ¿Sí? Y vamos a compararlo con los dos manuales, dos sistemas de clasificación, de acuerdo, que usualmente se usan para poder ver si el niño está dentro de un grupo o no. El más conocido por los psicólogos es el DCM. El más conocido es el DCM. La última clasificación, ¿de acuerdo? Es el DCM-5, que está en vigencia desde el 2013. En el 2018 se hizo una actualización de algunos, no de indicadores, sino de algunos números en cuanto a las categorías, pero fuera de ello no se ha hecho mucho. ¿De acuerdo? Antes de eso estuvo el DCMS-4 revisado, ¿de acuerdo? El TDR. Pero a partir del 2013 ya se empieza a usar esto. Justamente por eso hay algunos diagnósticos que ya no se usan en la actualidad, ¿de acuerdo? Porque ya están desfasados, llamémoslo de ese modo, porque ya no están en estos manuales, en estos sistemas de clasificación. Dante, por ejemplo, uno de los, aprovechando que estamos hablando de lo que es comunicación, puedo introducir lo que es un poquito del TEA. Como recordarán, antes había un diagnóstico llamado el trastorno de red. No sé si se acuerden ustedes. El trastorno de red dejó de utilizarse como una etiqueta diagnóstica cuando empezó a emplearse el DSM-5 y este se incluyó dentro de los trastornos del espectro autista, los trastornos del espectro autista, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, el trastorno generalizado del desarrollo, el TGD, también incluido de los trastornos del espectro autista. Del mismo modo, síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger es un diagnóstico que en el DSM-5 ya no está, porque está incluido en los trastornos del espectro autista. Entonces, y aquí no sé si voy a tocar, ¿cómo es esto? Voy a tocar un punto álgido, pero si por casualidad en los últimos años se no estado usando el trastorno de Asperger como una etiqueta diagnóstica, recuerden, ya no se emplea. Desde el 2013 ya no se está usando, están dentro de los trastornos del espectro autista, ¿de acuerdo? Ahora lo que es el debate con respecto a este punto es si deben llamarse trastornos del espectro autista o condición del espectro autista, ¿de acuerdo? Ese es el debate que actualmente está en vigencia. Tengo mis pros y mis contras porque es difícil como de esto ver la diferencia con respecto a ello, pero todavía está en proceso de analizarse cuál sería lo más indicado, ¿de acuerdo? Pero ya el trastorno de Asperger entonces ya no se está usando. Y bueno, y el CIE-11, que es un sistema de clasificación de enfermedades, que es ya más médico, ¿de acuerdo? No obstante, en algunos puntos incluso
Es mejor usar el CIE-11 en algunas condiciones que el DSM. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de el trastorno del desarrollo del lenguaje. En el DSM le llaman solamente trastorno del lenguaje, ¿de acuerdo? Pero en el CIE-11 se especifica esto en el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿de acuerdo? Nos brinda una perspectiva o una clarificación, ese término de desarrollo, ¿de acuerdo? Que también permite humanizar la condición, la dificultad que tiene el niño. Cuando estamos hablando de trastorno del lenguaje, pareciera que estuviéramos hablando de una enfermedad más que de una dificultad que puede estar presentando en este caso el menor o la persona en todo caso. Sí, y en cambio, cuando le agregamos ese término de desarrollo para poder, como esto, simplificar bastante esa situación, estamos a veces humanizando un poco más la dificultad del niño, ¿sí? Pero la forma en que lo están clasificando es como lo pueden ver en ese cuadro. ¿Sí? En el DSM lo vemos como trastorno de la comunicación, trastorno del lenguaje, fonológico, fluidez, de inicio en la infancia, tartamudeo, trastorno de la comunicación social pragmático y el trastorno de la comunicación no especificado. En cambio, en el CIE-11, perdón, la categoría es trastorno del desarrollo del habla o el lenguaje y va especificando las dificultades en las que puede estar presentando. Por ejemplo, otra vez, trastorno fonológico es lo que se usa en el DSM-5, ¿sí? Y otra vez, suena como si fuera una enfermedad, pero cuando estamos usando el trastorno del desarrollo o trastorno de los sonidos del habla, trastorno del desarrollo de los sonidos del habla, ahí también está su nombre en inglés, se siente como si la dificultad fuera nuevamente mucho más humanizada, mucho más humanizante en todo caso. Hay algunas especificaciones más en este CIE-11 en comparación al DCM. Particularmente, teniendo en cuenta que soy psicólogo, yo, por ejemplo, uso el DCM-5, pero para poder, mm, ¿cómo es esto? Mantenerme actualizado, por ejemplo, usando trastorno de desarrollo del lenguaje, en algunas condiciones empiezo a utilizar el CIE-11, o al menos lo pongo como referencia y pongo las dos formas, o las dos formas en las que se menciona en la parte de conclusiones. ¿Qué me ha pasado, por ejemplo? Pongo trastorno del, y pongo entre paréntesis o con guiones del desarrollo, y ahí cerramos guiones del lenguaje, para que estén las dos clasificaciones y se entienda más o menos que se está considerando ambos puntos para poder tener en cuenta cómo va el desarrollo del niño. Entre los trastornos del lenguaje y los trastornos del habla, la diferencia principalmente está en que uno engloba a todos los componentes y en el otro solamente está refiriéndose a uno de los componentes, en este caso la parte fonética y fonológica, solamente que especificando que puede haber otras dificultades en cuanto a este aspecto fonético y fonológico y no solamente a la distorsión de los sonidos, sino también en la fluidez en el caso de cómo se está enunciando las palabras, ¿de acuerdo? Pero se vendría a ser lo principal. En los trastornos del lenguaje engloban todos los componentes, o se analizan todos los componentes, y en el trastorno del habla se enfocan más en uno, en este caso, fonético y fonológico. En cuanto a ese mismo comparativo, bien, en el mismo marco de la comparativa en las clasificaciones, el trastorno del lenguaje, perdón, es una dificultad persistente. Tengamos en cuenta que esto va a ser la característica de las condiciones, van a permanecer en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero en el caso específico del desarrollo del lenguaje, volviendo al CIE-11, es en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso, como resumen. En el caso del trastorno fonológico, otra vez desde el modelo del DSM-5, en la dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla, es decir, cómo se está pronunciando las palabras, en resumen. Y el trastorno de la fluencia de inicio en la infancia son las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla, que pueden ser en modo de repeticiones de sonidos y sílabas. ¿De acuerdo? El clásico, por ejemplo, o la prolongación de sonidos de alguna consonante o alguna vocal. Palabras fragmentadas, o por ejemplo, el bloqueo también incluye el ti, ¿de acuerdo? En la que el niño, hay una tensión muscular para que el niño pueda emitir, o la persona, perdón, puede emitir el sonido de manera fluida, ¿sí?
algunos de los elementos en cuanto a la parte de tartamudez. En los trastornos de la comunicación social pragmática son las dificultades en el uso de la comunicación verbal y no verbal, pero con propósitos o con la comunicación con respecto a propósitos sociales, ¿de acuerdo? Y aquí hago un punto, el trastorno de la comunicación social pragmático y el trastorno del espectro autista se parecen bastante porque los dos tienen una dificultad a nivel pragmático. Una de las diferencias más claras y más representativas es que el trastorno de la comunicación social no va a tener alteraciones a nivel de comportamientos restringidos y repetitivos, cosa que sí aparece en el trastorno del espectro autista. ¿De acuerdo? Esa va a ser la diferenciación mucho más clara para poder saber si ese es el diagnóstico o no. Si no ha habido nunca y no aparecen ahora comportamientos restringidos y repetitivos, entonces estamos hablando de un trastorno de la comunicación social. Cabe indicar y cabe aclarar, porque creo que esto no lo vamos a tocar, que los comportamientos restringidos y repetitivos no solamente son eh, conductas observables, sino que también son conductas privadas o que en personas que son mucho más funcionales son camufladas. La exhaustividad, ustedes no la van a poder observar a simple vista, sino que el niño o la persona lo está ejecutando, la persona lo está ejecutando en su ambiente más privado, en su ambiente más próximo y en la que muy probablemente nadie lo esté observando. Ejemplo, un comportamiento exhaustivo, que vendría a ser de tipo, en este caso, compulsivo, podría ser tener que sacar todas las cosas de un recipiente. Les muestro, por ejemplo, yo tengo mi cartuchera, una conducta en este caso, exhaustiva, de tipo compulsiva, sería, yo abro mi cartuchera y para empezar a trabajar tengo que sacar todos los elementos de mi cartuchera para poder iniciar con mi actividad. De otro modo, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo solamente sacar un lapicero, solamente tengo que sacar un lápiz. No, tengo que sacar todos los elementos para poder realizar la siguiente acción que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento excesivo y compulsivo probablemente no lo veamos. E incluso, eh, si no se lo preguntamos a la persona, incluso nosotros como especialistas probablemente nunca nos hubiéramos dado cuenta. ¿De acuerdo? Porque también esas personas hacen masking. ¿A qué me refiero con esto? Ya, si la persona sabe que va a sacar todos los elementos de un recipiente y que en algún momento le han hecho roche por eso, entonces en su cartuchera ya no trae muchas cosas, trae dos o tres cositas y tiene que sacarlas siempre todas, pero como son dos o tres cositas, uno dice, bueno, es normal, está sacando todo lo que necesita, pero la persona está enmascarando este comportamiento porque ya tenía experiencias en las que, ¿cómo es esto? Ha sido vergonzoso y la han hecho evidente que, sí, que es vergonzoso y por lo tanto ya no trae tantos elementos, pero necesita este comportamiento compulsivo producto de estos comportamientos restringidos y repetitivos asociados al trastorno del espectro autista. Esto no debe haberlo en el caso del trastorno de la comunicación social. Y bueno, en el caso de los trastornos de la comunicación no especificado, son los casos en los que predominan síntomas característicos de algún trastorno de la comunicación, pero no se están cumpliendo con los criterios de la categoría diagnóstica. ¿De acuerdo? Es decir, hay comportamientos en déficit, pero no encajan a ningún diagnóstico. Por ponerlo de algún modo, aquí podríamos poner a un niño con TDAH, ¿de acuerdo? Que tiene algún tipo de alteración en la comunicación de manera persistente, ¿de acuerdo? Pero que al no tener no cumplir con los criterios diagnósticos, les podríamos poner este tipo de... Ahí está Nina, hola, Sí, te hace un escucho, ratito intenté hacer una pregunta y no se pudo. El, la pregunta práctica y pragmática. cuéntame. Estamos en provincia, con muchas dificultades por todos los lados. ¿Quién podría hacer ese tipo de evaluación? Caso concreto, tenemos niños que sí tienen dificultades. Ahora, no hay especialistas, ni por privado lo pueden hacer porque no hay. Y lo curioso es que aquí tenemos, por ejemplo, en nuestra localidad el centro de salud mental, pero atienden a los niños a partir de 3 años, ¿no? Y es tú Ya. ves ya a 1 año, 2 años, hasta 3 años, vemos un montón de deficiencias, un montón de esos criterios, ¿no? Uno ¿Mm? es, bueno, yo me inscribí a ese curso para saber un poquito más. Incluso el papá se da cuenta, algo no cuadra. El profesor
o los educadores se dan cuenta, pero no hay a quién acudir. Supongo que en Lima o en grandes ciudades sí hay especialistas, pero hablamos de un montón de territorio del Perú. Digamos, a dónde acudir de tu experiencia, ¿no? Y no, aparte que muchas veces son familias pobres que no tienen plata para llevar al niño al especialista en privado, ¿no? De, ¿qué solución se podría dar? Eh, no, bueno, un poquito así, a pregunta abierta, ¿no? Vemos necesidades. El centro de salud mental atiende los niños a partir de 3 años y los demás mandan por privado. ¿Tú también tienes la misma sensación? Que tienen un montón de necesidades y no hay solución, no hay especialistas. Total y definitivamente. Por ejemplo, yo he evaluado a personas aquí. Sinceramente, yo no voy mucho a provincia a evaluar, pero sí he traído a personas para que puedan ser evaluadas aquí, que se me hace más factible, la verdad. He evaluado personas de Juliaca, he evaluado personas del Amazonas, he evaluado personas que vienen de Trujillo, Arequipa, Puno, Tacna, ¿de acuerdo? Hemos venido a evaluar la calle. Incluso ya, yendo más cerca, teniendo en cuenta que estoy en Lima, de aquí de Ica, Chincha, Pisco, Nazca, he evaluado personas de acá, Cañete, pero no hay especialistas que puedan trabajar con ellos, ¿de acuerdo? He intentado ayudarles buscando, por ejemplo, ya, con ellos, vamos a buscar en Facebook algún centro, ya, señores, entonces, aquí tiene un posible centro de que pueda trabajar con este niño. Empiece a trabajar con él. Usted, semanal, periódicamente, cada mes, me va mandando información a mi WhatsApp para decirme cómo van trabajando y yo decirle si al menos este trabajo está siendo funcional o no. Es el modo en que al menos yo he ayudado hasta ahora. Porque, sinceramente, desde mi palco, en este instante, yo mucho no puedo hacer. El cambio tiene que ser un poco más, para poder lograr más alcance, más sistémico. Hay que preparar mucho mejores a los profesionales que estén trabajando en los centros de salud mental comunitarios, pero realmente si no les están pagando bien también, muy pocas personas están trabajando ahí. Y A si ver están si te entiendo bien, porque también se nos ocurrió esa situación. Digamos, por ejemplo, tú o alguien, o profesora Diana o alguien, es un especialista que guía el tratamiento. ¿Sí? Mandamos, si la familia está al alcance económico, le mandamos a Lima, tú la evalúas, digamos, tú marcas los pasos, ¿sí? Tú das un itinerario y hay una persona, un educador, un profesor o alguien, ¿no? Que realiza los ejercicios. ¿Te entiendo bien? Digamos, mandamos un informe semanal o mensual de los avances y tú indicas los siguientes ejercicios, los siguientes pasos. Digamos, una manera de trabajo así podría funcionar, entiendo, ¿sí? Claro, podría funcionar, porque si yo por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer en el módulo 4 es entrenamiento en conducta para profesionales, en este caso de lenguaje. O sea, ¿qué cosas ustedes pueden hacer para modificar el comportamiento en el contexto? Entonces, yo ya te entrené, te di cómo hacerlo, tú lo vas haciendo. Podemos hacer varias cosas. Ejemplo, lo primero solamente con reportes. De una manera mucho más organizada, lo que podríamos hacer es yo observar algunas sesiones de manera virtual e ir dando de feedback, ya sea de manera inmediata o de manera diferida después ¿cómo es eso? De la sesión. Y de ese Es un modo, buen... Dime, ¿solamente es tu manera de trabajar o tus compañeros de trabajo también trabajan en esa modalidad, digamos, compartida? Porque yo sinceramente sí busqué un especialista de lenguaje, no hay. Incluso entre mis amigos están a full, les propusimos ese tipo de trabajo y como que no encuentran un hueco. Digamos, es particularmente tuyo o sabes que otros psicólogos también trabajan de esa manera compartida, ¿no? Que hay otro educador, otro especialista o semi-especialista, ¿no? ¿No? Para dar también unas indicaciones a las familias. Mira, hay un profesor, psicólogo Dante o profesora tal. ¿Tú sabes si es algo común dentro de tu ambiente trabajar así? no, no, esto no es común. Yo lo he hecho, ahora, voy a ser muy sincero, yo lo he hecho muy pocas veces. Por Ya. ejemplo, incluso una mamá de Abancay me parece que ni siquiera era profesional, sino que con la mamá de Abancay estuvimos trabajando de ese modo.
ella trabajaba con su niño y yo le decía específicamente qué hacer. La mamá con todos sus errores y todos sus problemas lo hizo. El niño avanzó poquito, pero avanzó. Pero hubiera preferido que el niño esté acá, pero no se podía, pero entonces al menos pudimos avanzar ese poco por el hecho de que estuvimos trabajando con él de esa manera eh, virtual, en este caso, por producto de la distancia. Pero muy pocas personas lo realizan, es cierto, total y definitivamente. Ya, ya, no te preocupes, Nina. Ahora, Lilian, ¿me dices cuál es la diferencia entre trastorno del lenguaje y el TDL? Solamente de nombre, no hay ninguna otra diferencia. El nombre es lo único que cambia. No voy a hacer el dicho que decía mi abuela porque luego me toman de racista y están grabándome. Las terapias no dicen que deben ser presenciales y mientras tanto el tiempo pasa. Y justamente, ahora, el problema principal creo que vendría para hacer lo que es terapias. No sé si podría trabajar, analizarse o trabajarse eso ya, César. Sería, ¿cómo es esto? Chamba para ustedes, ¿cómo es esto? En todo caso, organizar esto, un entrenamiento intensivo, ¿cómo es esto de manera práctica en el trabajo de intervención, ya con especialista de lenguaje, en el que se haga modelado, moldeamiento y feedback o retroalimentación. ¿Qué es esto? En la terapia de conducta tenemos este modo de trabajar, en la que yo le primero muestro a la persona qué es lo que debe hacer. Se llama modelaje. Le debo modelar la acción que debe realizar. Luego viene la estrategia de moldeamiento. Ya la persona empieza a hacerlo, comienza a cometer errores y yo comienzo a pulir esos errores para que lo vaya haciendo mejor. ¿De acuerdo? Y después de este moldeamiento, como esto, la retroalimentación, ya, mire, y mejoraste con respecto a ello, lo hiciste bien en este punto, puedes ir como esto solucionando esto que todavía te está faltando, ¿de acuerdo? Entonces voy puliendo y luego voy retroalimentando cómo va el resultado. Si se podría trabajar así con profesionales, sí, sí se podría, pero al menos algunos puntos, algunas sesiones de manera específica podrían hacerse sesiones modelos, se podría organizar, sí, pero al menos la idea está de que se podría trabajar de ese modo, pero ahora tendrías que buscar a alguien que sepa de lenguaje y que sepa de modificación de conducta, porque solamente esas personas van a poder enseñar ese tipo de metodologías tan estructurado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si quieren, hablen ahora, callen para siempre. Ya, por ejemplo, no sé si me permiten hacer esto, voy a preguntarle a César si puedo pasarles mi número, pero si se puede, yo encantadísimo, ¿de acuerdo? De poder apoyarlos en lo que se pueda. Pero tendré que preguntarle a César. Pero si no, encantado, como repito. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces pasemos a lo siguiente. Y ahora vamos a hablar del inicio tardío del lenguaje. Les voy adelantando, el inicio tardío del lenguaje no es no es un trastorno, no es una condición que esté en los manuales diagnósticos, ¿de acuerdo? No está en el DCM, ni está tampoco en el CIE-11, pero es una realidad, es algo que observamos, que hay niños que no están de acuerdo a lo esperado para la edad cronológica, pero tampoco llega a consignarse como algo persistente en el tiempo, en el sentido de que va a estar un lapso y después de esto, las habilidades del niño en cuanto a la parte del lenguaje van a estar dentro de la norma. Entonces, va a haber un punto en el que puede haber un desfase y luego se normaliza en cuanto a la parte de desarrollo. Esto es básicamente, en términos generales, el inicio tardío del lenguaje. ¿De acuerdo? Pero Dante, si no está avalado ni por los sistemas de clasificación, ¿por qué lo estás comentando, considerando? Ah, porque la Asociación Americana de Comunicación, American Speech, permíteme, me olvidé el nombre de la asociación, lo tengo acá, lo apunté. Aquí está, Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, ahí está, allá, ¿sí? Eh, Esta asociación que se encarga de analizar estos aspectos describe esta dificultad, este comportamiento y por consiguiente, al ser una asociación de renombre, nos permite más o menos tener cierto valor para poder analizar esto y para poder considerarlo como un evento que puede suceder en niños, ¿de acuerdo? En una edad específica que ahorita vamos a mencionar. Este inicio tardío del lenguaje también ha sido conocido como retardo del lenguaje, retardo simple del habla, retardo simple del lenguaje, retardo del desarrollo expresivo o trastorno del lenguaje expresivo. Son así algunos nombres que les han dado, con el que le han dado esto, perdón,
o el que se han empleado o que se han utilizado en algún momento para poder referirse a este evento, que es el inicio tardío del lenguaje. Pero Dante, ¿qué es? Es, tal y como su nombre lo dice, la aparición tardía o detención de una determinada etapa del lenguaje oral. Entonces, este lenguaje expresivo, ¿de acuerdo? Va a demorar en aparecer o va a tener un stop, un alto en algún punto del desarrollo, ¿de acuerdo? Y hay que diferenciarlo de la regresión de habilidades. La regresión de habilidades es, yo estuve teniendo mi repertorio de recursos de manera normativa hasta un punto y en ese punto las habilidades que yo adquirí desaparecieron o retrocedieron a etapas anteriores, ¿de acuerdo? Eso es una regresión, retroceder. En cambio, en el inicio tardío solamente demora en que surja o se detiene en algún punto. ¿Por qué la diferenciación? Porque la regresión, por ejemplo, es algo característico de los niños dentro del trastorno del espectro autista. No en todos, pero si hay una regresión, es casi seguro que el niño está dentro del espectro autista. Voy a ser sinceros, yo sé que existe, lo había escuchado de pacientes, como es esto que les había pasado, evaluado a niños que han tenido esa regresión, pero nunca lo había experimentado de buenas a primera, en el sentido de ver a un niño, de acuerdo, que sus habilidades estaban avanzando y lo que había aprendido en algún punto, pum, retrocediera. Hace un año yo estuve trabajando en intervención con un niño con síndrome de Down incluso. El niño con síndrome de Down vino a hacer terapia de conducta, medio malcriadito. Ese niño tenía 2 años. El niño no sabía hablar muy bien, pero me respondía una pregunta de sí o no, me respondía preguntas de sí o no, y me hacía esto. Estuve trabajando con él alrededor de 6 meses y luego lo derivé con una compañera para que pueda hacer terapia con esa persona. Y lo estoy viendo esta persona me dice, Dante, ¿qué? ¿Te acuerdas que X tenía el sh para poderte decirlo así? Ya no lo está usando y tampoco me está respondiendo preguntas. Esa habilidad que había adquirido y que estaba bien desarrollada, desapareció de un momento a otro. Y ya no había el recurso para responderme a preguntas dicotómicas. Y las habilidades, en este caso de contacto visual, que tenía para poder, como es esto en este caso, interactuar conmigo, tampoco estaban en el punto en el que las dejé. Y no era que la persona había trabajado mal, al contrario, en esa persona confío un montón. Yo pondría mis manos al fuego por esa persona, en que sea terapia. Sino que este niño, aparte de tener un síndrome de Down, también tenía un trastorno del espectro autista. Y ya más o menos me lo olía por algunos comportamientos inusuales que estaba presentando en el momento que yo estaba trabajando con él. Pero justamente se acentuaron después de que yo subía no terapias y que yo pude observarlo cuando al entrar para observar cómo trabajaba ella. Y efectivamente fue el primer caso que he visto de regresión. Y este, nuevamente, lo repito, hay que diferenciarlo mucho, mucho del inicio tardío del lenguaje, porque en al- puede parecerse, en algunos puntos puede parecerse, pero tal y cual su nombre lo dice, son bastante diferentes. En este caso de inicio tardío del lenguaje, vamos a ver que probablemente, porque no se sabe a ciencia cierta por qué se da, pero se especula de que una de los posibles orígenes es que sea de familiar, o sea, viene eh, de familia, ya sea por contexto, ya sea por genética, que puede haber algún tipo de trastorno afectivo. Entonces, ¿puede haber eventos que hagan que el niño tenga un inicio tardío del lenguaje? Definitivamente. Y otra vez vuelvo al ejemplo que puse hace rato, con respecto a la cuarentena, producto de la pandemia. Los niños en cuarentena, producto de la pandemia, tuvieron en muchos casos el inicio tardío del lenguaje, porque en algunas partes de su desarrollo se detuvo. Esos niños que estaban ya adquiriendo habilidades, entró cuarentena, ya no salían, solamente veían televisión, su habilidad se detuvo. Bueno, entonces, producto de este estrés que generó la cuarentena, hizo que apareciese este inicio tardío del lenguaje. Justo vamos a hablar de esa. Pausa, pausa. ¿Sí? Ahora, otra característica del inicio tardío del lenguaje es que los niños pueden tener un aspecto más pueril, o sea, pueden parecer de menor edad. No obstante, si solamente es esto lo que está apareciendo, va a haber un buen pronóstico, porque se espera de que cuando vuelven a la misma dinámica, los recursos vuelven a estar dentro de la normativa. ¿Qué pasó? Por ejemplo,
Lo que yo le digo a los padres cuando, por ejemplo, a veces me siguen dudando, porque me dices, mira, ¿hace cuánto tiempo pasaba la cuarentena? Y me siguen, pero Dante, es que mi niño no salió de la cuarentena, no salió o estuvo encerrado en cuarentena y recién está saliendo. Me parece extraño, pero le digo, ya. Y no está hablando, me dice. El niño ya tiene 4 años. Y le digo, entonces, miren, si la cuarentena lo pudo haber influido en su desarrollo, sí, definitivamente influyó. ¿Que terminó que él actualmente tenga dificultades? No. Si él se integró a una dinámica social, después de algunos cuantos meses, estas dificultades van a estar poniéndose dentro de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, le pongo padres un tiempo como para que lo vean de una manera mucho más en perspectiva. Mira, 3 meses de haber interactuado ya debería estar dentro de la norma. Claro, estoy exagerando, pero más o menos para que lo tengan más claro, ¿de acuerdo? Que cuando hay un inicio tardío del lenguaje, porque todavía no aparece o se detuvo en alguna etapa del lenguaje oral, después de apoyos ligeramente adicionales, el niño va a volver estar dentro de la edad equivalente para su desarrollo del lenguaje. Por eso hay un buen pronóstico. No necesita una terapia intensiva como es en el caso de una condición, ¿de acuerdo? Además de que para que este evento suceda, tiene que haber ausencia, no debe haber una discapacidad intelectual, número uno. Es decir, no tiene que haber un compromiso cognitivo en el niño para poder decir que está presente esto. Si el niño está hablando tarde, ¿de acuerdo? Pero el niño está teniendo, por ejemplo, un síndrome de Down, entonces la causa no es probablemente un inicio tardío del lenguaje, sino que es producto, en ese caso, del síndrome que viene acompañado muchas veces de una habilidad intelectual, una afectación en la habilidad intelectual en todo caso. Además de que no debe haber un déficit sensorial, porque si hay un déficit sensorial podría estar más ligado a un trastorno del espectro autista. Tampoco tiene que haber un daño neurológico, es decir, no tiene por qué haber algún tipo de, que en este caso, problema en algún órgano, como es esto, cerebral. Y tampoco tiene que haber un trastorno motor. Si hay un trastorno motor, tampoco estamos hablando de un inicio tardío del lenguaje, sino que puede estar por El causa trago de no, otra yo no variable. quiero. El ¿sí? Trago. ¿Aló? Ay, pues que están hablando. Pensé que querían hacer una pregunta. Código de lenguaje por el sobreuso de altas tecnologías, reversible y irreversible. Ejemplo, comprar el celular o TV por mucho tiempo. Las tecnologías tienen que ver ¿tiene relación con el retraso del desarrollo del lenguaje? Sí, sí tiene relación. ¿Por qué lo digo? Vamos solamente a ir a la experiencia, ¿de acuerdo? Cuando un niño ve un video, el niño está recibiendo información, ¿de acuerdo? Al recibir información, quizás puede estar aprendiendo cosas, no decimos que no, pero ver videos le exige producir lenguaje, no. Es una actividad pasiva en la que solamente recibe información, pero este niño no produce la información, ¿de acuerdo? Por consiguiente, al no producir información, podríamos estar, producto de las tecnologías, y si no hay una estimulación en el contexto, claro está, hablar de un posible inicio tardío del lenguaje. Sí, sí. Solamente yendo a la experiencia podría ser causa de eso. Hay investigaciones que lo avalen. Las investigaciones que tengo me hablan de que la televisión lo que podría estar aumentando son los indicadores de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sabemos que los indicadores, que los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad tienen dificultades a nivel de lenguaje. Teniendo eso presente y por derivación, podría haber una correlación, pero no necesariamente causalidad, usando las investigaciones que conozco. Correlación significa que puede haber una relación, pero no que uno cause el otro. Pero yendo por experiencia, utilizar las investigaciones, sí podría haber un causal. A ver, se podría hacer una estimulación para que vuelva a estar con su desarrollo de lenguaje, correspondiente a ese lenguaje, algo así. Claro, una estimulación para poder lograr que esté dentro de la normativa. Por ejemplo, les pongo el caso de mi sobrina. Mi sobrina se demoró en hablar, justamente, ¿de acuerdo? Mi hermana no es especialista de lenguaje, pero yo le di algunas estrategias para que ella pueda trabajar con ellas aspectos del lenguaje. Por ejemplo, le dije, hazle su cuaderno, corta cosas, pégaselo y repíteselo. Comiencen a jugar y repítele las palabras y repíteselas una y otra y otra y otra y otra vez. Y solamente con eso
de lo que estaba bien bajito su vocabulario, ahora hay que decirle cállate. No hables más, hija, cállate. Claro, porque tiene también un TDAH, pero es otra historia. Pero sí, solamente con una estimulación podríamos lograr que este niño vuelva a estar dentro de los rangos esperados para la edad. Si se confirma que hay un inicio tardío del lenguaje, claro está. Ahora, esto puede identificarse a los 24 meses de edad, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, justo como mencionaba Manuel en su momento, el repertorio de vocabulario expresivo más o menos debe ser 50. Y si hay menos, y estamos hablando de que existe esa posibilidad, ¿sí? Otro indicador, otra característica de este inicio tardío o ITL es que va a haber ausencia de combinaciones de dos palabras. Entonces, si yo le digo a este niño, no, por ejemplo, no me va a decir no quelles, o no me va a decir mamá caca, tampoco me va a decir, ¿sí? Solamente me va a decir una palabra probablemente, si es que la tiene, porque puede que haya menos de 50 elementos, como repetimos, entonces puede que no esté en su repertorio algo que quiera decirme. Y justo como les indicaba, no está en los sistemas de clasificaciones. ¿De acuerdo? No se cuenta con criterios diagnósticos, pero debido a que es una realidad, porque las investigaciones, y hay varias, justo voy a mencionarlas ahorita como esto que lo avalan, y junto con los criterios que se propone la Haya, sí es ampliamente aceptado esto. Los indicadores para esto es que tiene que haber una comprensión mejor que la expresión, ¿de acuerdo? Pero igual inferior a su edad cronológica, ¿de acuerdo? O sea, va a haber comprensión, no es que no lo vaya a haber, pero debe estar mejor de todas maneras que cómo él está produciendo en este caso el lenguaje. Aquí viene otra vez el punto que les comentaba, las simplificaciones fonológicas impropias para su edad, ¿de acuerdo? Hay simplificaciones que van a estar, son inapropiadas en ese caso para la edad que está teniendo. El lenguaje no está siendo o no acompaña a la acción o al juego, es decir, va a estar jugando, pero no va a estar hablando de lo que está jugando, cosa que hacen los niños, ¿de acuerdo? Ahora, y aquí viene un punto. Si el niño habla jugando cuando está solo, es normal, pero si el niño habla cuando juega y hay otra persona delante de él buscando interactuar con esta otra persona, pero el niño solamente habla para sí mismo, el comportamiento se vuelve inusual, ¿de acuerdo? Lo pongo como paréntesis, como aclaración, porque ahí vamos derivándonos para otro diagnóstico. Ahora, aparición tardía de las primeras palabras, ¿de acuerdo? Alrededor de los 2 años recién están apareciendo las primeras vocalizaciones con sentido, que tienen algún tipo de significado. Igualmente el gesto indicativo, en este caso, por ejemplo, el señalar va a estar otra vez retrasado, ¿de acuerdo? Y el léxico, la cantidad de palabras que en este caso que conoce, va a ser inferior a la cronológica, que es lo más claro y lo más evidente en el caso de estos niños. La repetición de las palabras también va a estar afectado, ¿de acuerdo? Y la repetición espontánea, claro está, va a ser o escasa o nula. Es decir, voy a pedirle que el niño me repita casi y el niño no me va a repetir. Me va a ignorar de manera deliberada. Luego también la aparición de las primeras combinaciones son a partir de los 3 años. Es otro indicador para poder decir que puede haber un inicio tardío del lenguaje. No ejecuta órdenes sencillas a los 3 años. Otro indicador también bastante claro para el inicio tardío del lenguaje. Palabra, función, recién a partir de los 3 o 4 años, ¿sí? O más allá de los 3 o 4 años. Y las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales también van a estar presentes. Entonces, como podrán ver, hay varios puntos que vamos a ir observando en cuanto al inicio tardío del lenguaje. Entonces, no podemos dar una edad específica en la que, sí, aquí ya sé que hay un inicio tardío, pero esto me puede dar un indicador de que puede estar habiendo un ITL, ¿sí? Eso es justamente lo que estoy mencionando acá. Y aquí justamente lo que les mencionaba. Hay investigaciones, como por ejemplo las que pueden ver aquí, que hacen una diferencia en cuanto a esto, al concepto de inicio tardío del lenguaje, ¿de acuerdo? Pero que avalan que, de su existencia, porque han observado a través de análisis, en este caso, no solamente observacionales, sino también en el transcurso del tiempo, que estos niños han adquirido habilidades. Es visible que es una afectación temporal, en este caso de la adquisición del lenguaje hablado. ¿Sí? Hay algunas diferenciaciones en cuanto a las definiciones, ¿de acuerdo? O la conceptualización de este evento, que es el inicio tardío del lenguaje. Por ejemplo, en el caso de García, lo mencionan que debe haber ausencia del lenguaje. Y
Después, ¿cómo es esto? Con una aparición tardía, además de patrones lingüísticos inferiores a la edad cronológica. Pero, por ejemplo, Aguado nos dice que no hay una aparición solamente en la edad correspondiente, pero no me habla de ausencia de lenguaje. Además de que también repite lo de los patrones en una edad inferior. En el caso de Cano y Navarro, me mencionan de que no está asociado a otra patología, es un elemento adicional en comparación de los otros autores, pero que no indica nada sobre cuánto es el retraso o sobre un retraso en la aparición de esta habilidad, ¿sí? O con respecto a la edad correspondiente. En las otras, en las otras perspectivas, mm, incluso obvian otros puntos, los puntos que otros autores están mencionando, como por ejemplo la producción inferior a menor de edad, la ausencia de patologías asociadas o la ausencia de un lenguaje. Ahora, cada autor ha encontrado algunos puntos en los que hay un común denominador y en otros que hay ciertas diferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunos me dicen que todos los procesos, todos los componentes y todas las, ¿cómo es esto? En todos los modos del lenguaje están alterados y en otros puntos me dicen que no, hay cosas que están más afectadas que las otras, ¿de acuerdo? Pero a fin de cuentas ese consenso, justamente lo puse como un indicador, o la mayoría de personas lo observa de ese modo, es que hay mayor habilidad de comprensión que de expresión, ¿de acuerdo? En este caso en los componentes y en el proceso expresivo siendo el más afectado. La aparición tardía del lenguaje, o en este caso inicio tardío del lenguaje, se va a diagnosticar cuando las trayectorias del desarrollo del lenguaje están por debajo de las expectativas de la edad. Solamente es cuando se da esto, ¿de acuerdo? Otros términos que se han usado para poder también llamar a ello es conversadores tardíos o aprendices tardíos de idiomas. A su vez, pueden presentarse solo con retrasos en el lenguaje expresivo o también retrasos mixtos, pero principalmente, como repito, en la parte expresiva. Ahora, el desarrollo en estos casos, cuando hay retrasos expresivos, va a haber un desarrollo lento en cuanto a la estructura y la articulación de oraciones. Y en cuanto a aquellos con retrasos mixtos en el lenguaje, tanto expresivo como receptivo, van a exhibir retrasos en lo que es la comprensión y en la producción del lenguaje oral. Esto ya lo había mencionado. Podría ser un signo, este inicio tardío del lenguaje puede ser un signo de una alteración de mayor índole, sí, sí podría serlo. Es decir, yo tengo un niño con un inicio tardío del lenguaje, pero que podría ser un indicador para un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿De acuerdo? No es que, ya, en ese momento está teniendo un inicio tardío del lenguaje y siempre va a tener un inicio tardío del lenguaje, sino que puede ser indicador de algo más. Y es por eso difícil derivarlo a solo una estimulación, porque no es evidente si hay otra alteración de mayor índole involucrada, sino hasta que lo veamos en el proceso del desarrollo, porque es justamente ahí donde vamos a ver eso. Es decir, muchas veces vamos a ver que existe un inicio tardío de lenguaje cuando ya el niño dejó de tener este inicio tardío de lenguaje. Ese va a ser el punto álgido y por eso que va a ser difícil a veces solamente mandar una estimulación. Y en este caso, para hacer un diagnóstico diferencial es necesario, imperativo, neurálgico, monitorear el desarrollo global del niño. Si no monitoreamos cómo va todo el desarrollo de este niño, no vamos a saber ciencia cierta qué es lo que le está pasando. Se estima de que aproximadamente hay una aparición de este evento entre el 10 y 20%, de acuerdo en los niños de 2 años. Y en niños pequeños, de 18 a 23 meses, se estima de que el porcentaje de estos conversadores tardío solamente sea de un 13,5%. ¿Sí? Y puede ir aumentando entre los 30 y 36 meses a un 16 a 17,5%. A ver, vamos a ver esto, si lo pueden leer ustedes. Como repito, causas desconocidas, pero hay factores de riesgo que pueden estar influyendo para que haya la aparición, ya sea de un solo inicio tardío del lenguaje, ¿de acuerdo? Los factores infantiles son, por ejemplo, en este caso, la falta de estimulación. Y en el caso de los factores familiares es que no estén brindando los repertorios necesarios o modelos necesarios para que el niño pueda, en este caso, emitirlo. O que hay eventos de tipo emocional que puede estar generándole este evento específico al menor. Por ejemplo, junto cuando el niño está hablando, agarra y le meten unos correazos que puede hacer que el niño surja eh, un malestar emocional lo suficientemente grande como para que ya no use el lenguaje hablado que pueda haber
cómo es esto, adquirido de manera progresiva y de una manera más desarrollada en el transcurso del tiempo. Y así como en todos, perdón, en la mayoría de diagnósticos, suele ser, o la tasa de aparición suele ser mayor en hombres que en mujeres. Es casi en todos los diagnósticos. Pero nuevamente, eso también se repite en el inicio tardío del lenguaje. Los niños con este evento, que surge en este evento, tenían un retraso en el desarrollo motor en comparación con los niños con desarrollo típico, ¿de acuerdo? Ahora, diferenciar un retraso en el desarrollo motor de una afectación en la parte motora, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte de nacimiento, se encontró que los niños nacidos con menos del 85% de su peso al nacer o antes de las semanas tenían un mayor riesgo de esa condición. Y que en el desarrollo temprano del lenguaje, las habilidades del lenguaje a los 12 meses eh, pueden ser predictores de las habilidades de comunicación a los 2 años. Es decir, si vemos que los hitos a los 12 meses no son los esperados, nos está dando una mirada prospectiva de lo que podría ser sus habilidades a los 2 años. Esto creo que también lo acabo de mencionar. Si vemos a un niño con un inicio tardío de lenguaje, probablemente el padre también lo tenga. Y viceversa, si nos dice que el padre lo tuvo, es probable que el niño también lo tenga, si es que no tiene una condición propiamente dicha. Ahora, una de las investigaciones que me dice que las probabilidades son menos de que sean hijos únicos. Estos hallazgos pueden reflejar la disminución de los recursos maternos disponibles para el niño. Eso es otro evento que puede estar surgiendo, o que las investigaciones al menos descriptivas me han permitido, o han permitido, como se observar con respecto a ello. Menciono algo sobre esto, como punto añadido. Si tenemos un niño con una condición, la probabilidad de que un hermano tenga una condición igual o similar es bastante alta, ¿de acuerdo? Igual, si tenemos un niño que tiene un inicio tardío del lenguaje, la probabilidad de que un hermano también sufra lo mismo es bastante alto, ¿sí? No es un 100%, pero es bastante alto. Me parece que ronda el 80%, o sea, sí, ese porcentaje sí es considerable. La detección e intervención temprana puede mitigar el impacto de los factores de riesgo. Entonces, ¿hay que trabajar con un niño que tenga un inicio tardío de lenguaje? Sí. Sepamos o no sepamos que tenga una condición específica, tenemos que trabajarlo. ¿La estimulación beneficia? Sí, pero tiene que ir a la par con una intervención especializada. De otro modo, puede ser que estemos no dando los apoyos necesarios para la edad específica del niño y pueda surgir o ampliar la brecha de dificultades a falta de una intervención. ¿De acuerdo? Y si me preguntan antes, pero entonces, tú solamente por qué con tu hermana, con estimulación, tu sobrina avanzó basada en la estimulación que le dio tu hermana, que no es ninguna especialista? Ah, es porque me tenía a mí. Yo que estaba, a pesar de que no estaba todo el día con ella como su madre, yo cada vez que la tenía agarraba y comenzaba a hacer actividades para poder ir desarrollando. Y teniendo en cuenta que yo soy especialista de conducta y tengo información de lenguaje y de comunicación, ahí justamente era la intervención especializada. Esa es la salvedad. Ahora, también es importante que los profesionales atiendan a niños pequeños que reconozcan esos factores de riesgo y considerar el tipo de prestaciones de servicio que le estamos brindando. Todas investigaciones. Ahora, las funciones del especialista del lenguaje. Lo primero que tienen que hacer es brindar información de prevención a las familias, ¿de acuerdo? Así como a las personas que trabajan con niños en riesgo. Es decir, brindar psicoeducación, lo primerito. Segundo, educar a los familiares de la familia sobre la importancia del desarrollo de la comunicación temprana y la intervención y el papel de la familia en el desarrollo de la comunicación. Otra vez, psicoeducación, en este caso ya aspectos mucho más específicos en cuanto a comunicación y cuanto a lenguaje, y en este caso contextuales. Es necesario hacer una evaluación especializada para analizar la presencia de las dificultades de lenguaje y comunicación y así identificar cuáles son las necesidades específicas del niño, ¿de acuerdo? Además de poder hacer la derivación necesaria si es que requiere algún otro tipo de apoyo adicional, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no me acuerdo quién me mencionó que teníamos un niño de 5 años que tenía una aparente alteración de 4, creo que fue Jerica. Si no, perdón, pero ¿es necesario que sea evaluado? Sí, definitivamente es necesario que sea evaluado para poder identificar
qué tanta es la brecha de alteración y si requiere algún otro tipo de apoyo y si puede haber una afectación que representa algún tipo de trastorno o de condición adicional. Asimismo, el especialista del lenguaje tiene que desarrollar los planes de tratamiento. Y en esto voy a ser puntual. Ustedes no pueden, si van a hacer intervención, no pueden trabajar sin un plan de trabajo, sin hacer un plan de trabajo. No me pueden ir a tientas y a, como esto, "A ver, vamos a ver lo que crea que necesite. O este ya necesita esto, vamos a trabajarlo. No, no se puede trabajar así. Por eso justamente se requiere un informe de evaluación para poder tener el perfil del niño y en base a eso establecer los objetivos de trabajo específicos para poder realizar las actividades que necesite este niño en la actualidad y no ir viendo, tanteando el agua, como repito, y ver qué es lo que pueda necesitar en este momento. Eh, las dos evaluaciones principales, evaluación psicológica y evaluación de lenguaje especializada. Estas son las dos evaluaciones que requiere. Muy bien, chicos. Ya habiendo pasado la hora, perdonen por la demora, espero les haya gustado la clase y les haya servido. La próxima sesión vamos a profundizar más en otros aspectos, otros trastornos del neurodesarrollo asociados a comunicación y lenguaje. Cualquier otra pregunta que tengan, voy a hacer algo bien bonito. Voy a iniciar la próxima clase con preguntas. Así que cualquier pregunta que tengan sobre esta clase, me la pueden hacer saber y yo la voy a ir respondiendo. ¿Les parece? Vamos a invertir un poquito el papel en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos, chicos. Ya nos estamos comunicando. Que tengan buenas tardes.